Me llamo Omar. Crecí en Marrakech, una ciudad que cautiva la vista, pero a menudo engaña el corazón. Para quienes no la conocen, todo parece mágico. Las calles animadas, el aroma de las especias, el eco de la llamada a la oración entre los minaretes y los turistas deslumbrados por cada detalle. Pero lo que nadie ve, lo que nadie quiere ver, es el peso del silencio. No el silencio tranquilo, sino ese que nos aprieta la garganta, obligándonos a susurrar el nombre de Jesús como si fuera un... Y de hecho, para muchos aquí, eso es exactamente. Ser cristiano en Marruecos no es solo una elección espiritual, es una ruptura. Es ser visto como un traidor a la cultura, a la familia y a la fe de los antepasados. Desde niño, aprendí que seguir a Jesús sería un camino solitario y peligroso. Recuerdo a mi madre escondiendo una Biblia dentro de un viejo libro de cocina, que nunca usaba. Era su escondite, y me la enseñó cuando solo tenía 12 años. Nos encerramos en una habitación, y ella me miró fijamente a los ojos y me dijo: esta fe te costará muy cara, hijo, pero todo lo verdaderamente valioso requiere sacrificio. Solo entendí realmente lo que quería decir años después. Cuando cumplí 17 años, un amigo de la universidad me invitó a una reunión. No dijo mucho, solo me pidió que confiara en él. Fuimos a una casa sencilla en un barrio común. Parecía igual a cualquier otra, pero al cruzar esa puerta, entré en otro. Dentro, un pequeño grupo estaba sentado en el suelo, con una Biblia abierta entre ellos, sin música, sin micrófono, sin púlpito, solo voces bajas, lágrimas discretas, manos unidas y corazones llenos. Era más que un servicio, era un refugio sagrado, un refugio para la fe. A partir de entonces, comencé a asistir a estas reuniones secretas, nunca en el mismo lugar, nunca con la misma gente, y siempre con mucha precaución. Llegábamos a distintas horas, apagábamos los celulares y cubríamos las ventanas con mantas. Era casi como planear una operación. Pero en lugar de armas, llevábamos fe. Aprendimos a hablar en clave. Leer la Biblia se convirtió en tomar el té. Jesús era el maestro. Las escrituras eran el libro de la sabiduría. Todo estaba diseñado para protegernos, porque en cualquier momento alguien podía estar escuchando. Y sí, había miedo. Un miedo que no necesitaba palabras. Se percibía en el olor a sudor frío, en las miradas rápidas por la ventana, en las manos temblorosas al abrir las páginas de la palabra. La policía religiosa no llevaba uniforme, pero se sabía quiénes eran, siempre en las esquinas, observando, memorizando rostros, olfateando a cualquiera que pareciera diferente. La tensión era parte de la rutina. En cada reunión, en cada oración, la pregunta era: ¿nos descubrirán hoy? Aún con todo el riesgo, nunca dejamos de reunirnos, porque había algo más fuerte que él, la certeza de que Dios estaba con nosotros. En aquel suelo de tierra, entre velas y tazas de té, experimentamos una libertad que el mundo exterior jamás podría. Es extraño decirlo, pero fue en secreto donde mi fe se fortaleció. Fue en la oscuridad donde encontré la luz. Hoy, aún llevo esa fe, quizás con más valentía, quizás con más cicatrices, pero con la misma certeza que mi madre me enseñó en aquella habitación cerrada. Lo que cuesta caro, vale más. Y Jesús lo vale todo. La fe que perdura incluso cuando la puerta se rompe. En nuestro mundo, un vecino demasiado curioso puede convertirse en un soplo. Un amigo herido puede destruirlo todo con una sola frase fuera de lugar. Lo he visto. He visto hogares destrozados por una denuncia anónima. He visto a hermanos en Cristo perder sus trabajos por una Biblia olvidada en una mochila. He visto a madres suplicando noticias de sus hijos, llevados a interminables interrogatorios, en habitaciones sin ventanas, donde apenas se abre la esperanza. Aún así, seguimos reuniéndonos, porque cuando vives con la voz silenciada, cuando tienes que esconder en tu corazón lo que debería cantarse, estos encuentros se convierten en el único lugar donde tu alma es donde puedes decir, aunque sea en un susurro: creo en Jesús, sin tener que mirar por encima del, donde podemos cantar, aunque sea en voz baja, con los ojos cerrados y el pecho abierto. Esa tarde de marzo, fuimos a casa de Youssef, un hermano mayor de pelo blanco, cerca del mercado de especias. Su casa tenía un hermoso patio con columnas de cedro y un pequeño estanque en el centro, donde los pétalos de jazmín flotaban suavemente. Era uno de los pocos lugares donde aún nos sentíamos protegidos, como si el tiempo se detuviera allí. Éramos 10 esa tarde. Algunos habían caminado durante horas, otros tuvieron que mentir a sus familias, diciendo que iban a estudiar o a visitar a alguien. Todos llevaban sobre sus hombros el mismo peso invisible, el de vivir una fe oculta. Youssef abrió la reunión con una oración serena, con su voz firme marcada por años de conversación con Dios en medio de la tormenta. Leímos los salmos, compartimos nuestras luchas, hubo abrazos, hubo lágrimas, hubo ese silencio que solo existe cuando las palabras ya no bastan. Fue entonces cuando lo oímos. El golpeteo no era leve, no era alguien pidiendo azúcar, era un golpe sordo, rítmico y urgente.
un sonido que decía claramente, sabemos que estás ahí. Si alguna vez has tenido que ocultar tu fe, si alguna vez has sentido miedo solo por creer, entiendes lo que pasó en ese momento. El aire se congeló. Nuestras miradas se cruzaron en silencio, llenas de pánico. Yusef se levantó lentamente, como si supiera que cualquier paso en falso podría derrumbarlo todo. Dio unos pasos. Intentó mantener la calma, pero no había tiempo. La puerta se abrió de golpe. Entraron 6 jóvenes. Todos me resultaban familiares. Karim, el hijo del carnicero. Amine, el vendedor de alfombras. Hicham, el repartidor que siempre sonreía al verme. Rostros comunes, rostros de barrio. Pero allí, en ese instante, había algo diferente. Sus ojos estaban llenos de una extraña ira, la que surge cuando alguien cree que está haciendo lo correcto, aunque sea brutal. No pidieron explicaciones, no preguntaron qué hacíamos. Invadieron nuestro espacio con furia y desprecio. Gritaron, acusaron. ¡Traidores!, gritó Karim, señalándonos con el dedo como si fuéramos criminales. Yusef intentó intervenir. Tenía las manos levantadas, intentando mantener la calma. Su voz era firme, pero le temblaban las piernas. Por favor, hermanos, esta es mi casa. Solo estamos rezando, no hemos hecho daño a nadie. Pero ni siquiera terminó de hablar. Amine lo empujó con fuerza contra la pared. El impacto hizo que la lámpara de bronce se balanceara sobre nuestras cabezas. Hermanos, los hermanos no abandonan su fe. Los hermanos no siguen a dioses extranjeros, gritó. Fátima, una valiente hermana de unos 50 años con 3 hijos criados sola, intentó retirarse, quizás buscando refugio en la cocina, pero Hicham la bloqueó, con los brazos cruzados, protegiéndola. Allí, el refugio se convirtió en un campo de batalla. Lo que antes era un santuario de fe se convirtió en un escenario de juicio. La sonrisa amable que conocía se evaporó. En su lugar, una risa aguda y desdeñosa. Que nadie se vaya hasta que entendamos qué haces aquí, dijo secamente. Mi corazón latía tan deprisa que pensé que todos lo... Busqué una salida, algún plan, pero no había ninguno. Las ventanas estaban cubiertas, la puerta bloqueada por 2 de ellas. Éramos 10 personas desarmadas, rodeadas de 6 jóvenes, inflamados por una certeza que los hacía peligrosos. Entonces Karim vio la Biblia. Estaba en el centro de nuestro círculo, abierto en el libro de los Salmos, con las páginas suavizadas por el uso, subrayado en tinta azul, y notas en los márgenes. Era la única copia completa que tenía, la Biblia que Yusef le había retenido a su abuelo. Karim caminó hacia ella con pasos tranquilos, casi ceremoniales. Se detuvo ante el libro como ante algo prohibido, y lo contempló como quien observa una serpiente. Con un movimiento repentino, levantó el volumen del suelo. ¿Es este tu libro sagrado? Elige, ¿el Corán o esto? Se burló, en un juego de palabras y humillación. Intenté responder, pero la voz se me ahogó en la garganta. Karim me miró como si fuera un extraño. Me conocía desde niño. Nuestras madres compraban en la misma panadería. Jugábamos en las calles del barrio. Ahora, sin embargo, yo era un traidor. Siempre has sido diferente, dijo con una calma que me dejó helado. Veamos cuánto vale tu... Y luego empezó a romper. El sonido del papel rasgándose llenó el patio. Seco, violento, como si cada página gritara. Vi el Salmo 23 hecho trizas. Vi el Evangelio de Juan desintegrarse en el suelo como hojas secas. Las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, quedaron arrugadas entre los dedos de Karim antes de volar por los aires. ¡No!, gritó Fátima, levantándose para intentar detener. Uno de los jóvenes la agarró con fuerza y la empujó hacia atrás. Ella cayó, asustada e indefensa. Yusef cerró los ojos, sus labios formando una oración silenciosa. Las lágrimas corrían por su rostro. Karim no arrancaba por rabia ciega. Había método, malicia intencionada. Cada página arrancada era un mensaje. Su fe era inútil. El Dios que adorábamos era débil. Amine, cerca de la chimenea en un rincón, agarró unas ramitas secas y encendió un fuego. Las llamas, pequeñas al principio, crecieron rápidamente. Ayudemos a que su Dios desaparezca, dijo con una sonrisa que jamás olvidó. Karim se acercó al fuego con un puñado de páginas. Las sostuvo sobre las llamas un instante, como saboreando el momento, y luego las dejó caer. El papel se incendió, los bordes se ennegrecieron, luego las llamas se elevaron, y las letras, tan familiares y queridas, comenzaron a desvanecerse. La tinta burbujeaba, las palabras se convertían en humo. Sentí un nudo en el estómago, como si alguien me quemara una parte del corazón. Fátima intentó acercarse de nuevo, sollozando, pero la empujaron de nuevo. Muchos nos quedamos mirando, paralizados entre el horror y la incredulidad. La Biblia ardía en la chimenea, y con ella, parecía que ardía también un poco de nuestro coraje. Pero allí, en medio del miedo, una cosa quedó clara.
Quemar materiales no borra lo que llevamos dentro. Incluso viendo las páginas convertirse en cenizas, las palabras ya estaban sembradas en nosotros. Las páginas se curvaron en el fuego como manos apretadas por el dolor. Uno a uno, se retorcieron hasta convertirse en polvo. Continuaron alimentando las llamas con los fragmentos restantes, Génesis, Proverbio, las cartas de Pablo, todos disolviéndose en un humo denso y oscuro que subía hasta el techo y se extendía como uno invisible. El olor era sofocante, papel quemado, tinta derretida, un olor amargo que se pegaba a la garganta, a los ojos, al alma. Pero lo peor no era el olor, era lo que representaba. Era como si estuviéramos viendo nuestra fe convertirse en cenizas ante nuestros ojos. Quería levantarme, gritar, agarrar la Biblia, apagar el fuego con las manos, hacer algo, pero mi cuerpo no se movía. Tenía las piernas trabadas, el corazón me latía con fuerza en la garganta. El miedo, mezclado con la conmoción, me inmovilizaba. Dentro de mí solo había una oración desesperada, repetida una y otra vez. Dios, haz algo, por favor, haz algo. Karim arrojó la última página al fuego. Luego se limpió las manos en los pantalones, como si se hubiera ensuciado con basura. Abrió los brazos teatralmente y nos miró como un actor en su gran fin. Si tu Dios es real, dijo alto y claro, entonces deja que venga y te salve ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Esperó. Todos esperamos. Durante unos segundos, que parecieron horas, nadie respiró. Ningún trueno, ningún terremoto, ninguna intervención milagrosa. Solo el sonido del fuego devorando las últimas palabras sagradas. Entonces se rió, una risa burlona y abierta. Los demás rieron con él, aplaudieron, chocando las manos como si hubieran ganado una guerra invisible. Creía que tu Dios era más poderoso que los cuentos infantiles, dijo Karim, dirigiéndose ya a la salida. Uno a uno, se fueron. Sus risas resonaron en el patio, rebotando en las paredes de cedro, y luego se fundieron con el ruido de la ciudad. El sonido lejano de motocicletas, vendedores llamando a los clientes, y de fondo, la llamada a la oración de la tarde. Y nos quedamos. El fuego seguía ardiendo. Las cenizas danzaban en el aire, como copos de nieve sucia. Fátima lloraba en silencio, abrazada por otra hermana. Yusef seguía de rodillas, con la mirada fija en el lugar donde había estado la Biblia, ahora reducida a carbón y recuerdo. Algunos hermanos se cubrieron el rostro, otros simplemente miraban al vacío, perdidos en el trauma y el... Me quedé allí, con el corazón doliendo ante las palabras que aún resonaban. Si tu Dios existe, que Él te salve ahora mismo. Y sin decir nada en voz alta, algo dentro de mí respondió, Señor, sálvalos, porque no saben lo que hacen. Nadie se movió durante un buen rato. El fuego se apagó lentamente, dejando solo brasas de un naranja moribundo. El humo ascendía lentamente, como una oración pausada, en espiral hacia el techo. Las cenizas seguían cayendo suavemente sobre nosotros, en nuestros hombros, en nuestro cabello, en nuestras manos abiertas en silencio. Era como si la palabra, aunque quemada, nos tocara de otra manera, como si dijera, todavía estás aquí, y yo también. Fátima fue la primera en romper el silencio. Sus lágrimas brotaban a oleadas, profundas, casi viscerales, como el lamento de alguien que acaba de perder a un familiar. Y, en cierto modo, era exactamente eso. No habíamos perdido solo un objeto. Esa Biblia era más que un libro, era un símbolo, un testimonio vivo de que nuestra fe existía, de que perduraba, incluso oculta, incluso en silencio. Y ahora, se había reducido a cenizas ante nuestros ojos. Yusef se levantó lentamente, como si sus rodillas se hubieran petrificado. Caminó hacia la chimenea, se detuvo ante las cenizas y se quedó allí, en silencio. Su rostro no reflejaba ni ira ni pánico, solo una vieja tristeza, de esas que no gritan, pero pesan. La tristeza de quien ha visto tanto derrumbarse. Era la Biblia de mi abuelo, murmuró, casi para sí mismo. La trajo de Tánger, en 1987, cuando aún era posible conseguir una copia completa. Respiró hondo, como si necesitara recordarla con atención. Me la dio cuando estaba enfermo, y me hizo prometer que la cuidaría, que algún día se la daría. Su voz se quebró en esa última frase. Me acerqué a él y le puse la mano en él. No dije nada, nadie lo hizo. No había palabras adecuadas en ese momento. ¿Qué clase de consuelo puedes ofrecer cuando algo sagrado es profanado ante ti? Samir, un nuevo hermano en la fe, un ingeniero que se había convertido hacía apenas 6 meses, se arrodilló junto a la chimenea, extendió la mano, como si quisiera agarrar las cenizas, pero cuando sus dedos tocaron el polvo, se detuvo. Las cenizas gotean entre... Cuanto más intentas sujetarlas, menos quedan. Pero, ¿por qué Dios no hizo nada?, preguntó. Su voz era débil, casi quebrada. Si está con nosotros, ¿por qué permitió que esto sucediera? La pregunta flotaba en el aire como una herida abierta. Todos la pensábamos, pero fue Samir quien tuvo el valor de expresarla. Yusef se giró lentamente. Tenía los ojos rojos, pero había firmeza en ellos.
algo que el dolor no había podido. Porque Dios no es un guardaespaldas, dijo con calma, ni un mago que responde a las provocaciones. Hizo una pausa. Él no responde a la blasfemia con fuego del cielo, responde con misericordia. Samir bajó la cabeza. No discutió, simplemente asimiló esas palabras, como quien se da cuenta, por primera vez, de que el amor de Dios no es vengativo, es más profundo que eso, y más difícil de comprender. Empezamos a limpiar, no para fingir que no había pasado nada, sino porque necesitábamos hacer algo con las manos, algo práctico, algo sencillo, algo que nos devolviera, aunque fuera por poco tiempo, la sensación de control. Fátima cogió la escoba, barrió las cenizas con cuidado, como si tocara algo sagrado. Recogió lo que quedaba con el recogedor y lo metió en una bolsa de tela, de esas que usábamos para guardar el pan. Yusef tomó la bolsa con reverencia y la colocó en un estante alto de su biblioteca. Lo guardaré, dijo simplemente, para recordarlo. Abrimos las ventanas para intentar disipar el olor a humo. El viento nocturno entraba lentamente, trayendo consigo el familiar aroma a jazmín y especias del zoco. Pero el olor a papel quemado seguía ahí, aferrado a las cortinas, las almohadas y la ropa. Era un olor que no se quitaba con agua y jabón. Un olor que persistía, incluso después de que el aire se despejara. Un recordatorio de que, de hecho, había sucedido. Intenté limpiar el hollín de la pared junto a la chimenea, pero me temblaban las manos. Cada vez que lo hacía, mi mente me transportaba al pasado, al sonido de las páginas al romperse, a la risa de Karim, al fuego que consumía las palabras que habíamos leído tantas veces. Era como si estuviera grabado no solo en mi memoria, sino en mi cuerpo. Omar, la voz era suave, casi un susurro. Me giré. Era Leila, una de las hermanas mayores del grupo, enfermera de un hospital público, una mujer fuerte, siempre con una sonrisa fácil. Pero en ese momento, tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Me miró como pidiendo ayuda, no con palabras, sino con su presencia. Aún así, Leila me miró con esa compasión serena que solo puede ofrecer quien lidia con el dolor a diario. Con delicadeza, me quitó el paño de las manos. Déjalo, dijo en voz baja. Tú también necesitas. Y ella tenía razón. Me había estado conteniendo todo el tiempo, como si derramar lágrimas fuera admitir la derrota, como si llorar, ahí, delante de los demás, traicionara el coraje que creía necesitar demostrar. Pero cuando Leila me abrazó, algo dentro de mí simplemente cedió. Una presa invisible se rompió. Lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por la Biblia destruida, por nuestra fe ridiculizada. Lloré por sentirme sola, por vivir en un lugar donde creer diferente puede convertirte en... Lloré por las reuniones ocultas, por las mentiras que decimos para protegernos, por el miedo que me persigue a diario, como una sombra. Y no lloré sola, vinieron otros. Nos abrazamos como hermanos heridos, lloramos juntos, cada uno con su propio dolor, pero también con el del otro, porque era demasiado pesado para llevarlo solo. Después de un rato, Yusef se levantó y nos llamó de vuelta al centro de la sala. Ya no había Biblia, solo estábamos nosotros, sentados en el frío suelo de mosaico, tomados de la mano. Oremos, dijo con voz firme pero suave. Se hizo un silencio incómodo, hasta que Samir, confundido, preguntó, ¿por quién orar? Para ellos, respondió Yusef. ¿Por ellos? ¿Por aquellos que nos hicieron esto? La incredulidad de Samir era comprensible. Sí, por ellos, confirmó Yusef, porque Jesús no nos enseñó a amar solo a quienes nos aman. Nos pidió que oráramos, especialmente por aquellos que nos persiguen. Fue como tragarse piedras. Pero nosotros oramos, con voz temblorosa, lágrimas aún cayendo, heridas abiertas. Oramos. Cada palabra dolía, cada frase de perdón era una elección de... Pero oramos por Karim, por Amine, por Hicham y por los demás también. Le pedimos a Dios que los alcanzara, que los perdonara, que les abriera los ojos, que los salvara. Fue una oración que sangró, pero era verdad. Para cuando terminamos, el cielo ya estaba despejándose. El sol se acercaba lentamente al horizonte, pero la ciudad seguía dormida. Nos despedimos en silencio, con largos abrazos y miradas que decían más que cualquier palabra. Nos lanzamos por las estrechas calles del casco antiguo, donde solo los gatos nos veían pasar. Cada uno tomó su camino. Yo fui solo. El suelo de piedra aún estaba húmedo de la madrugada. El cielo era azul oscuro. Pronto, la primera llamada a la oración resonaría en las mezquitas. Me detuve en una esquina y miré hacia arriba. Las estrellas seguían allí, testigos indiferentes de lo que había sucedido en aquella sencilla casa. En ese lugar escondido nos enfrentamos a nuestra propia prueba. Llegué a casa justo cuando el muezín empezaba a cantar. Me quité los zapatos, me lavé la cara y me senté en el borde de la cama. El olor a humo aún me impregnaba la piel y la ropa. Estaba exhausto, en cuerpo y alma. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé. Podría ser cualquier cosa. Un vecino entrometido. La policía. Una trampa. Pero yo respondí. Omar, dijo una voz al otro lado, sin aliento.
Era Rashid, un amigo de la universidad, alguien que conocía nuestra fe y que había asistido a algunas reuniones. ¿Rashid?, pregunté con el estómago. ¿Qué ha pasado? Es Karim, uno de los chicos que estuvieron en casa de Yusef anoche. Tuvo un accidente grave. Está entre... Por un segundo, pensé que se me había resbalado el teléfono. El suelo parecía haber desaparecido. Karim, el mismo que rompió la Biblia delante de nosotros, el mismo que se burló de nuestra fe, ahora estaba luchando por sobrevivir. Y me quedé allí, en silencio, escuchando la respiración agitada de Rashid, escuchando mi corazón latir desbocado. No sabía qué sentir. ¿Enojo, justicia, miedo o compasión? Quizás todo esto al mismo tiempo. Y en medio de ese caos, una suave voz dentro de mí dijo: ahora es el momento de vivir lo que oraste. ¿Alguna vez has presenciado la respuesta de Dios de una manera tan inesperada que te dejó sin palabras? Si es así, comparte tu opinión en los comentarios. A veces, cuando todo parece perdido, Él decide revelarse. La llamada de Rashid fue como un rayo. Su voz sonaba entrecortada, casi sin aliento, como si hablara mientras corría o contenía las lágrimas. Karim tuvo un accidente, dijo en un suspiro. Mi corazón se detuvo por un segundo. Camino a Ouarzazate. Iba solo, en moto. Perdió el control en una curva del camino empedrado. La moto quedó destrozada. Omar, es un milagro que siga vivo. Permanecí en silencio, mientras mi mente luchaba por comprender la realidad de lo que acababa de oír. Solo habían pasado 3 horas desde que Karim salió de la casa de Yusef. 3 horas desde que se burló de Dios, destrozó nuestra Biblia y arrojó al fuego lo que era sagrado para nosotros. 3 horas desde que desafió al mismísimo Creador. Y ahora, entre la vida y la muerte. ¿En qué hospital está?, pregunté con la voz entrecortada. Ibn Tofail, respondió Rashid. Acaba de llegar en ambulancia. Está muy grave. Su familia está allí, y los médicos no saben si sobrevivirá esta noche. Colgué y me senté en el borde de la cama a oscuras. La luz del amanecer ya empezaba a palidecer las paredes del dormitorio, mientras afuera, la ciudad despertaba con su ruidosa rutina. Bocinazos, gritos de los vendedores del mercado, el tintineo de los carritos de té. Pero dentro de mí, el silencio era pesado. ¿Qué debería sentir? ¿Justicia? ¿Un alivio sereno? ¿O miedo de un Dios que responde con furia? Nada de eso tenía sentido. El nudo en mi estómago se apretó. Me arrodillé junto a la cama, con las manos enterradas en las sábanas arrugadas. Señor, susurré, no sé qué significa esto. No sé si fue tu mano o si fue solo la casualidad, pero no dejes que muera. No así. Dale otra oportunidad. No pedía justicia. Pedía clemencia. Algo que ni él ni yo merecíamos, pero que, en el fondo, yo tampoco. Me quedé allí casi 1 hora, rezando con el rostro en... Al levantarme, sentía el cuerpo ligero, pero el alma inquieta. Me cambié de ropa y fui al hospital. El Ibn Tofail estaba en la parte moderna de la ciudad, un edificio blanco con ventanas estrechas y un aparcamiento inaccesible. Llegué cuando el sol ya quemaba el asfalto como una brasa. La sala de espera de urgencias estaba abarrotada de gente. Los niños lloraban, las madres se sentaban en bancos de plástico, los ancianos dormitaban con la cabeza apoyada en la pared. El olor a alcohol y sudor flotaba en el aire, junto con la ansiedad que llenaba la sala. Vi a la familia de Karim en un rincón de la habitación. Su madre estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y la cara hundida entre las manos. Su padre caminaba de un lado a otro, murmurando oraciones en voz baja y acariciándose la barba con nerviosismo. Sus hermanos guardaban un silencio absoluto, con los ojos rojos. Me vieron, pero nadie preguntó. En momentos como estos, el dolor borra las divisiones, la fe, la ideología, incluso la ira. Todo se disuelve ante el miedo a perder a alguien. Me senté en un rincón lejano, solo observaba. Solo esperaba. Escuché fragmentos de conversación, susurro, fragmentos de frases. La motocicleta se rompió en el impacto. Perdió mucha sangre. No deberían haber podido traerlo, pero la frase que se repetía como un eco era siempre la misma. No saben cómo sigue vivo. El tiempo transcurría lentamente. El sol del mediodía se filtraba por las ventanas, dibujando rectángulos de luz en el suelo desgastado. Y allí estaba yo, sentado, intentando comprender lo que Dios hacía. ¿Alguna vez has visto cómo el orgullo se desmorona en silencio? ¿Alguna vez has visto cómo el miedo revela quién es realmente alguien? Las enfermeras iban y venían como sombras, sujetando las carpetas contra el pecho. Los médicos, con sus batas manchadas, se detuvieron ante la familia de Karim durante breves pero trascendentales segundos. Sigue en estado crítico. Está inconsciente. Estamos haciendo todo lo posible. Estas frases, pronunciadas con técnica, hacían que el corazón se sintiera más pesado con cada repetición. La habitación era sofocante. Me levanté y caminé sin rumbo por los pasillos. Mis pasos resonaban en el suelo helado, y todo a mi alrededor parecía acamaral. Me detuve frente a una ventana que daba al aparcamiento. Afuera, el sol ya se inclinaba,
proyectando largas sombras sobre el orbe. Vi llegar una ambulancia con la sirena apagada, y entonces los vi a ambos, Amina y Hicham. Llegaron corriendo, pálidos, con la mirada desesperada. Fueron directos hacia la familia, abrazaron al padre de Karim y le susurraron algo urgente. Desde donde yo estaba, sus gestos lo decían todo. Estaban devastados. Las mismas personas que horas antes se burlaban, reían, arrancaban páginas de nuestra fe, ahora temblaban de miedo. El miedo a perder a un amigo, el miedo a que lo peor se haga realidad. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. No eran monstruos, eran solo niños. Niños moldeados por una cultura de intolerancia. Niños a los que se les enseñó a temer lo diferente. Niños que creían defender la verdad, pero que, en realidad, solo repetían el miedo heredado. Regresé a la sala de espera. Me senté en la misma esquina que antes. Fue entonces cuando Hicham me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Duró solo un segundo, pero vi la pregunta en sus ojos. ¿Por qué estás aquí? Pensaba que quería ver su caída de cerca, que había venido a decirle, ¿ves? ¿Fue un castigo? Pero no dije nada. Él miró hacia otro lado, con vergüenza en sus ojos. Las horas se hicieron interminables. Cayó la tarde, cayó la noche, y la habitación se vació poco a poco. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo como un incómodo recordatorio de que nada allí era natural. Solo el dolor era real. La familia de Karim se mantuvo firme y, curiosamente, yo también. Casi medianoche. Un joven médico con ojeras y expresión de agotamiento salió de la UCI. Todos se pusieron de pie a la vez. Se detuvo, respiró hondo y dijo, está estabilizado. Sigue en estado crítico. Las próximas horas son cruciales, pero, si sobrevive a la noche, hay una posibilidad. La madre de Karim cayó en los brazos de su esposo. Lloró como si le hubieran quitado un peso de encima. No era alegría, era el terror de la esperanza. Me quedé en el hospital hasta que salió el sol. Dormité en una silla dura, apoyado en la fría pared. Tuve sueños, fuegos que ardían o consumían, páginas que danzaban en el aire, hojas de otoño, voces que gritaban en silencio. Al despertar, los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas, creando vetas doradas en el suelo de... Karim había sobrevivido la noche. Todavía estaba lejos de recuperarse, pero estaba vivo. Esa tarde, los rumores comenzaron a extenderse por el barrio. En el zoco, la panadería, las filas de té y los callejones de Medina, la gente hablaba. Fue un castigo, decían algunos. Se burló de la fe, quemó la Biblia, y esa misma noche casi muere. Otros intentaban justificarlo. Siempre conducía rápido, solo fue un accidente, no tiene nada de espiritual. Pero incluso ellos hablaban en voz baja, como si, en el fondo, también supieran que el tiempo transcurrido entre la blasfemia y el accidente fue demasiado corto. Como si, de alguna manera, el cielo había respondido demasiado rápido como para ser ignorado. No participé en las conversaciones, no aproveché ese momento para demostrar nada. No me golpeé el pecho ni di, ¿ves? Dios es justo. Simplemente guardé silencio y seguí rezando, cada mañana, cada noche, por la vida de Karim, por su salvación, por la restauración de lo que estaba roto en esa casa. Seguí rezando a Dios por la recuperación de Karim, por su vida, por su corazón, por la verdad que aún necesitaba encontrar. Al tercer día del accidente, Yusuf me llamó con voz tranquila, casi vacilando. Omar, ¿ya has estado en el hospital? Todos los días, respondí sin pensar. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Yo también he estado orando, confesó. Sé que suena extraño, pero no puedo quitarme de la cabeza esas manos arrancando páginas de la vida, ese desafío arrojado al fuego. Y sin embargo, quiero que viva, quiero que conozca la verdad. Bajé la voz y dije, Dios está haciendo algo, Yusuf. No sé qué, pero algo está sucediendo. Y fue esa tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse tras los tejados de Marrakech, que mi teléfono, un mensaje de un número desconocido. Omar, soy Amine. Karim está despierto, consciente y quiere verte. Leí esa frase una y otra vez, como en un sueño. Karim, el mismo chico que había quemado nuestra Biblia, que se había reído de nuestra fe, que nos había desafiado, quería verme. El hospital estaba más tranquilo esa noche. Los largos pasillos, con su intenso olor a antiséptico mezclado con el aroma de coca fría, resonaban bajo mis pasos en el suelo del... Seguí a la enfermera hacia la UCI, con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué quería decirme Karim? ¿Estaba enfadado? ¿Me estaba acusando? ¿O simplemente necesitaba que alguien escuchara su dolor? Se detuvo frente a una puerta con una pequeña ventana de vidrio reforzado. Habitación 304, dijo en voz baja. Está muy débil, no lo cansen. 15 minutos, máximo. Asentí, incapaz de hablar. Ella abrió la puerta y me indicó que entrara. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por una pequeña lámpara amarillenta junto a la cama. Las máquinas pitaban rítmicamente, con cables conectados a brazos vendados. En el centro de todo,
casi irreconocible. Estaba Karim. Su rostro parecía un mapa de batalla. Cortes profundos cosidos con puntos negros, un ojo tan hinchado que apenas podía abrir, el otro mirándome con una intensidad que me erizaba la piel. Tenía el labio partido, la mandíbula hinchada y morada. Pero lo que más me impactó no fueron las heridas visibles. Fue la mirada de sus ojos. Había desaparecido el joven arrogante que había invadido nuestra reunión, riéndose y desafiando la fe de los demás. No, era la mirada de alguien que había visto algo más allá, de alguien que había cruzado un umbral invisible y regresado convertido en otra persona. Omar, llamó con la voz ronca, como si tuviera la garganta llena de... Me acerqué con cuidado y me senté en la silla junto a la cama. Me temblaban las manos, pero las disimulé apoyándolas sobre las rodillas. Karim, me dijeron que viniera, dije en voz baja. Él asintió levemente, pero el movimiento provocó una mueca de dolor. Necesitaba verte, dijo, con un gran esfuerzo en cada palabra. Necesitaba decirte algo. Esperé. El silencio entre nosotros era denso, cargado con todo lo que quedaba por decir, las páginas quemadas, la risa cruel, el desafío lanzado a Dios. Karim cerró su ojo sano por un momento, como si reuniera fuerzas para hablar. Cuando Karim volvió a abrir los ojos, ya estaban llenos de lágrimas. Esa noche empezó justo después de salir de casa de Yusuf. Empezó con la voz ronca, casi un susurro. Iba en mi moto, solo. Estaba furioso contigo, furioso por todo lo que oía allí. Aceleré como si pudiera escapar de esa molestia, como si el viento pudiera borrar lo que había hecho. Quería demostrar que nada podía tocarme, que era invencible. Hizo una pausa. Respiró hondo, con el pecho hinchado por el esfuerzo. El monitor cardíaco sonaba rápido y constante. Y entonces, en una curva cerrada, ocurrió. Continuó. ¿Has perdido el control? Pregunté casi sin voz. Karim meneó la cabeza firmemente. No. La bici seguía respondiendo. No me caí por error. Fue... algo más. Hubo un silencio denso, como si el aire mismo estuviera esperando lo que estaba por venir. Una luz, dijo con la mirada perdida. Una luz blanca, Omar. Demasiado blanca para ser un faro, para ser un reflejo. Venía de arriba, como si todo el cielo se hubiera abierto. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Fue tan intenso que intenté taparme los ojos con el brazo, pero todo estaba allí. No pude escapar. La carretera desapareció. La moto desapareció. Solo había esa luz. Las lágrimas corrían por sus mejillas magulladas, mezclándose con la sal y la sangre seca. Temblaba, como si reviviera el momento que había vivido ante mí. Era como si esa luz estuviera dentro de... Ya no podía ver nada. Solo sentí entonces... Oí. Contuve la respiración. ¿Qué escuché, Karim? Pregunté, aunque ya sabía lo que iba a decir. Una voz, respondí, con la mirada fija, pero no era humana. No venía de afuera, ni de un solo lugar. Era todo a la vez. Era como si el universo mismo me hablara. Su voz se quebró en el aire. ¿Y qué dijo? Insistí suavemente. Karim cerró el único ojo que aún podía mover y susurró. Ahora me conoces. Esas 4 palabras parecían flotar en la habitación, atravesando paredes y máquinas, haciendo eco en algo que ninguna tecnología podía registrar. No pude responder. Karim continuó llorando en silencio. Eso fue todo lo... Pero supe al instante quién era. No necesité preguntar. Era él. El mismo Dios al que había desafiado. El mismo Dios al que había llamado mentira. El mismo Dios cuyo libro había destruido con mis propias manos. Su voz se quebró, y por un instante solo se oyó el sonido del monitor cardíaco. Respiró hondo y las lágrimas volvieron. Después de eso, todo se oscureció. Oí un fuerte estallido, y lo único que recuerdo es despertar aquí, con los médicos sujetándome y mi madre gritándome. Permanecí en silencio, intentando procesar lo que acababa de oír. Afuera, el sonido de las camillas y las enfermeras volvía a recordarnos que estábamos vivos. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido. Algo sagrado había sucedido. Karim me miró de nuevo, con una serenidad que nunca había visto en él. Los médicos dicen que es un milagro que esté vivo, murmuró. Dijeron que choqué contra un muro de piedra a más de 160 kilómetros por hora. La motocicleta se partió en 2. Debería haber muerto allí mismo. Pero aquí estoy, vivo, consciente, y solo puedo pensar en esas palabras. Ahora me conoces. Extendió su mano derecha hacia mí. Estaba envuelta en vendas y vías intravenosas. El gesto fue tembloroso, frágil, pero cargado de algo puro. Perdóname, dijo con la voz entrecortada. Perdóname por todo. Por las páginas, por las palabras, por la risa. No sabía lo que hacía, no entendía, pero ahora sí. Su voz se quebró en sollozos. Y allí, sentado junto a una cama de hospital, con el aroma de la medicina en el aire y la presencia de Dios flotando invisible entre nosotros, supe, ningún fuego, ninguna ofensa, ninguna blasfemia era demasiado grande para la gracia de Cristo. Las lágrimas lo invadieron, los hombros de Karim se estremecieron, los sollozos llegaron en oleadas y el sonido de los monitores se aceleró junto con su sufrimiento. Le tomé la mano, la misma mano que, días antes,
Había arrancado esas páginas sagradas y las había arrojado al fuego. Ahora, esa mano tembló, buscando algo más grande, el perdón. Te perdono, Karim, dije, y al decirlo, sentí una sensación de ligereza en el pecho, como si se me liberara algo pesado. Te perdono de todo corazón. Me apretó la mano con la poca fuerza que tenía, pero sus ojos aún tenían una urgencia que me cortó hasta el fondo. Pero necesito más que perdón, dijo con voz ronca. Necesito conocer a este Dios. Quiero saber quién me habló esa noche, quién me salvó cuando no debía, quién tuvo misericordia incluso cuando yo no la tuve. Respiré profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar algo tan profundo. Es Jesús, respondí simplemente. El mismo Jesús del que leíamos cuando irrumpieron en nuestra reunión. El mismo cuyas palabras quemaste. Él es quien dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Karim cerró los ojos, absorbiendo cada palabra. Quiero conocerte, repitió, como una plegaria. Enséñame, por favor. No importa el precio. No importa si tengo que esconderme, mentirle a mi familia, dejarlo todo atrás. Solo necesito conocerte. Fue en ese momento que todo cobró sentido para mí. ¿Por qué Dios no había enviado un rayo a la casa de Yusuf esa noche? ¿Por qué no se había manifestado con poder visible? ¿Por qué había permitido que esas páginas sagradas se consumieran mientras llorábamos desconsoladamente? Porque Dios no estaba jugando a las apariencias, defendiendo su honor con demostraciones rápidas. Estaba jugando a largo plazo. Estaba sembrando semillas en el corazón de un perseguidor. Te enseñaré, le prometí, mirándolo fijamente a los ojos. Pero no será fácil. Será peligroso. Dolerá. Me da igual, respondió con esa voz entrecortada pero convencida. Esa voz que oí esa noche vale cualquier precio. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta para que llegue a más gente. Y si quieres seguir este viaje con nosotros, suscríbete. Karim salió del hospital 3 semanas después. Caminaba lentamente, apoyándose en un bastón de madera que le había dado su padre. Las cicatrices de su rostro ya empezaban a sanar, pero las marcas de aquella noche, las invisibles, permanecerían para siempre. Su familia lo celebró como si fuera un milagro. Sacrificaron un cordero, llamaron a los vecinos y llenaron la casa de comida y música. Todos querían tocar a este joven que había sobrevivido a lo imposible. Todos tenían una teoría sobre su recuperación. Alá te ha protegido, dijo su madre, besándole la frente repetidamente. Tienes un propósito, dijo el padre. Karim sonrió y aceptó los abrazos, pero en su interior guardaba un secreto que pesaba más que todas las fracturas. Un secreto que, de revelarse, convertiría este milagro en una tragedia familiar. 2 días después de salir del hospital, me envió un mensaje de texto desde un nuevo número. Necesito verte. Café Argana. Mañana a las 4. El Café Argana estaba ubicado en la plaza Yema El Fna, rodeado de turistas, vendedores ambulantes y el caos único de Marrakech. Era el lugar perfecto para una reunión discreta. Entre la multitud, 2 hombres conversaban, intentando esconderse de la mirada curiosa de la ciudad. Llegué temprano y me senté en la terraza del segundo piso, desde donde podía observar toda la bulliciosa plaza, esperando la llegada de Karim. Observé a los encantadores de serpientes, a las mujeres teñidas con henna ofreciendo sus diseños, a los niños persiguiendo a las palomas dispersas por la plaza. Karim entró cojeando, subiendo las escaleras con dificultad. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que desmentía las cicatrices que lo desfiguraban. Se sentó frente a mí, pidió un té de menta y esperó a que el camarero se fuera antes de hablar. No he podido dormir, confesó sin rodeos. Todas las noches cierro los ojos y veo esa luz, oigo esa voz. Me despierto con hambre, Omar. Un hambre que no puedo saciar con comida. Es el hambre de Dios, respondí, sabiendo perfectamente a qué se refiere. Es normal sentirse así, es bueno, pero también confuso cuando aún no sabemos qué hacer con él. Mi familia me vigila constantemente, continuó con la voz cargada de cansancio. Mi madre ni siquiera me deja ir solo al baño. Mis hermanos duermen en mi habitación para cuidarme. No tengo ni un momento de privacidad. Así que, juntos, ideamos un plan sencillo pero efectivo. Karim decía que necesitaba paseos para fortalecer las piernas, una excusa para escapar de la vigilancia constante. Yo lo recogía en diferentes puntos de la ciudad, para que nadie sospechara nada. Cafés escondidos, parques tranquilos, incluso en mi coche aparcado en calles sin salida. Nuestra primera reunión oficial tuvo lugar en un jardín público cerca del Palmeral, un palmeral centenario al norte de la ciudad. Era un cálido día de abril. Nos sentamos en un banco a la sombra de una palmera datilera, y escondí una pequeña Biblia dentro de una revista de... Comencemos por el principio, dijo, abriendo el libro en el Génesis, la historia de la creación. Leíamos juntos, palabra por palabra.
Karim lo absorbía todo como tierra seca que finalmente recibe la lluvia. Me interrumpía constantemente con preguntas inquietas. ¿Realmente Dios creó todo en 6 días? ¿Por qué permitió que Adán y Eva pecaran si sabía que pecarían? ¿Qué significa ser hecho a imagen de Dios? Algunas preguntas tenían respuestas claras, otras solo podía ofrecerlas con mi limitada comprensión. Pero Karim no buscaba un maestro perfecto, buscaba a alguien dispuesto a acompañarlo. Pasaron las semanas y nos reuníamos 3 veces por semana, a veces más. Exploramos el Antiguo Testamento, centrándonos en historias que reflejaban su propia vida. Moisés huyendo de Egipto, David escondiéndose de Saúl, Daniel orando en secreto. Todos tenían que escoger entre obedecer a Dios o a los hombres, observó Karim uno de aquellos días. Nadie tiene un camino fácil, respondí, citando las palabras de Jesús. Él mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Karim inconscientemente tocó las cicatrices de su rostro. Creo que esta es mi cruz, dijo suavemente. Su transformación fue sutil pero real. Dejó de maldecir, empezó a tratar a su madre con más paciencia, perdonó a un vecino que le debía dinero y ayudó a un anciano a cargar bolsas en el mercado sin esperar nada a cambio. Su familia atribuyó todo esto al accidente. El accidente lo hizo más maduro, decían, sin imaginarse el verdadero secreto que llevaba en el pecho. Un mes después de que comenzamos nuestras reuniones, Karim me miró a los ojos y me dijo, con esa firmeza que solo viene de dentro, quiero ser bautizado. Habló con una convicción serena pero irresistible. Lo leí en los evangelios, explicó. Jesús fue bautizado. Los primeros cristianos también. Quiero hacer lo mismo. Guardé silencio un momento, considerando todo lo que eso significaba en nuestro contexto. Karim, esto es complicado, advertí. No podemos hacer nada en público, ni siquiera dentro de casa. Es demasiado peligroso. Respiró profundamente y respondió sin dudarlo. Entonces lo haremos en secreto, donde sea necesario, en el desierto, en las montañas. Pero quiero hacerlo. Hablé con Yusuf esa misma noche. Me escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la mirada preocupada. ¿Estás seguro de que es real?, preguntó. ¿Y si es una trampa? ¿Y si intenta traicionarnos? Yusuf, respondí. Lo vi cambiar ante mis ojos. Vi su anhelo por Dios, la sinceridad en sus preguntas, la transformación en su estilo de vida. No es una actuación. Se quedó en silencio durante unos segundos, y luego asintió lentamente. Si tú crees, yo también creo. Pero ten cuidado. Programamos el bautismo para un viernes por la mañana, antes del amanecer. El lugar estaba aislado, un antiguo cauce seco, a unos 30 kilómetros de Marrakech, cerca de Amismis. Al final de esa temporada, aún corría por él un hilillo de agua cristalina procedente del Atlas. Éramos solo 4, Karim, yo, Youssef y Leila, que insistió en ser testigo. Salimos cada uno en un coche diferente, tomando rutas distintas para no llamar la atención. Llegamos cuando el cielo aún estaba gris, y los primeros rayos de sol comenzaban a tocar las rocas rojas del desierto. El paisaje era árido y majestuoso, y ese pequeño arroyo parecía plata líquida a la luz de la mañana. Karim se quitó los zapatos y caminó hacia el agua. Temblaba, pero no de frío. ¿Estás listo?, pregunté. Más que nunca, respondió con una sonrisa que mezclaba miedo y alegría. Entramos juntos. El agua estaba helada, nos hería los tobillos, pero me trajo una paz indescriptible. Le puse la mano en el hombro y le dije, Karim, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día? Creo, respondió sin dudarlo. ¿Y prometes seguirlo, cueste lo que cueste? Prometo. Entonces, con voz firme y corazón acelerado, declaré, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Sumergí a Karim en el agua y por un instante, desapareció bajo la superficie. Cuando emergió, la luz del sol ya iluminaba el valle y las lágrimas corrían su rostro. Leila y Yusuf aplaudieron en silencio, embargados por la emoción. Nos abrazamos allí, 4 personas escondidas en medio de la nada, celebrando un nuevo nacimiento que el mundo jamás reconocería, pero que todo el cielo presenciaba. Cuando regresamos a la ciudad, Karim ya no era el mismo. Ahora era mi hermano en Cristo, no solo un amigo o discípulo, sino parte de la misma familia espiritual. Y, como sucede con quienes verdaderamente son alcanzados por Dios, no podía callarse. Prudentemente, comenzó a compartir su historia con otros jóvenes. Habló de las luces, de la voz que lo llamaba, de la paz que había reemplazado al odio. Algunos rieron, otros simplemente escucharon, pero 3 de ellos comenzaron a hacer preguntas serias, preguntas peligrosas. Nuestra pequeña comunidad empezó a crecer, incluso bajo el miedo. Y, como siempre ocurre cuando la luz brilla en la oscuridad, alguien empezó a notar. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Una tarde húmeda de martes, recibí una llamada de Yu. Su voz sonaba tensa. Omar, ¿has notado algo extraño últimamente? ¿Qué extraño?,
Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un hombre, siempre el mismo. Lo he visto 3 veces esta semana, cerca de mi casa. Observa, pero finge que solo pasa por ahí. Siempre estaba ahí, parado en la esquina, fumando un cigarrillo, mirándome fijamente. Pero cuando me iba, simplemente desaparecía, como un fantasma. Me pregunté, ¿será vigilancia? No lo sabía con certeza, pero algo dentro de mí me decía que no era normal. 2 días después, Leila dijo que le pasaba lo mismo. Un coche gris, discreto pero constante, aparecía cada vez que salía del hospital, siguiéndola unas cuantas manzanas antes de irse. Nunca tan cerca como para ser obvio, pero sí lo suficientemente cerca como para provocarle escalofrío. Y entonces llegó Samir, el joven ingeniero de nuestro grupo. Un día, 2 hombres con trajes baratos se presentaron en su oficina, presentándose como inspectores de seguridad laboral. Parecían normales, pero las preguntas que le hicieron eran extrañas, sin relación con su trabajo. ¿Dónde pasaba las tardes de los viernes? ¿Con quién se reunía? ¿Qué leía en su tiempo libre? Todo era muy sospechoso. Entonces decidimos suspender nuestras reuniones durante 2 semanas. Una pausa de precaución para intentar evitar más problemas. Pero lo que pensábamos que nos protegería no fue suficiente. Ocurrió lo inesperado. Un viernes por la mañana, la policía allanó la casa de Fátima. Había 3 agentes con uniforme oficial y 2 hombres vestidos de civil. Entraron sin previo aviso. Empujaron la puerta y revolvieron todo con rapidez y agresividad. Revolvieron colchones, abrieron armarios y rompieron tablas del suelo buscando algo escondido. El esposo de Fátima intentó resistirse, protestar, pero uno de los hombres vestidos de civil lo empujó con fuerza contra la pared. «Cállate si sabes lo que te conviene», le advirtió con frialdad. Encontraron una Biblia, envuelta en una manta, escondida dentro de un baúl de ropa vieja. Era como si hubieran descubierto un arma peligrosa. El oficial a cargo levantó el libro, mirándolo con desprecio. «¿Qué es esto?», preguntó, sabiendo perfectamente la respuesta. Fátima no respondió, solo cerró los ojos y rezó en silencio. La llevaron a la comisaría de Medina, donde la interrogaron durante 6 largas horas. Querían nombres, direcciones, horarios de reunión. Querían saber quién dirigía el grupo, quién traía las Biblias, quién estaba convirtiendo a la gente. Pero Fátima no cedió. No dio ni un solo nombre, ni una sola dirección. Al final del día, la liberaron con una dura advertencia. «Sabemos más que tú. Si volvemos a encontrar esta basura en tu casa, la próxima vez no te saldrás tan fácil». Esa misma noche, Fátima llamó a Yusuf llorando, con la voz temblorosa y casi agotada. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia en su casa. Sabíamos el riesgo, pero no había otra opción. Llegamos uno a uno, con el miedo y la ansiedad desgarrados en el rostro. Yusuf fue directo al grano. La policía sabe exactamente dónde buscar. Saben qué preguntar. No es casualidad. «¿Quién?», preguntó Samir, mirando a todos con sospecha. «Alguien que está entre nosotros, pero no es de los nuestros», interrumpió Leila. «Podría ser un vecino, alguien que oyó nuestras voces cantando, alguien que vio mucho movimiento, pero estoy segura de que es algo más grave». La policía tenía demasiada información específica. Utilizaron estos interrogatorios para alimentar rumores entre los vecinos, para crear desconfianza, miedo, para dividir a nuestro grupo. 2 días después, se produjo el segundo ataque. Esta vez fue en casa de Samir. Los mismos hombres, la misma brutalidad. Destrozaron su portátil buscando archivos, confiscaron sus libros y se lo llevaron a rastras para interrogarlo sobre presuntas actividades subversivas contra el Estado y la fe nacional. Samir resistió lo más que pudo, pero salió ese día completamente destrozado. Esa noche, me llamó con la voz temblorosa, casi un susurro lleno de miedo. «Omar, tengo familia, 2 niños pequeños. No puedo arriesgarme a que me arresten, a perder mi trabajo o a verlos crecer sin un padre». Lo entendí, aunque mi corazón se rompía en silencio. Continuó. «Me voy a España, tengo un primo en Madrid, quiero solicitar asilo religioso, ya compré el billete, me voy el lunes». No intenté convencerlo de que se quedara. ¿Con qué autoridad podía pedir semejante sacrificio? «Vete en paz, hermano», dije, con una opresión en el pecho. «Dios estará contigo allí también». La noticia de su partida se difundió rápidamente, y el miedo se extendió como la pólvora. Otros también comenzaron a considerar huir. Una joven pareja con un bebé, amigos íntimos, decidió probar suerte en Francia. Tenían visas de turista y no planeaban regresar. Otros optaron por esconderse. Ahmed, un hermano mayor, se fue a vivir con su hijo a la cordillera del Atlas, en un pueblo llamado Imlil, lejos. Rashid simplemente desapareció. Nadie sabía dónde estaba, y quizás fue lo mejor. Nuestra comunidad, que antes contaba con 15 personas, se redujo a 6 en menos de 2 semanas. Yusuf, Leila, Fátima, Karim, yo y una hermana mayor llamada Nadia, que se negó a huir. «Dios no me llamó para huir», dijo con convicción. «Me llamó para quedarme». Nos reunimos por última vez en casa de Yusuf. Esta vez, sin canciones ni Biblias a la vista.
solo los 6 sentados en círculo, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Esto es una verdadera persecución, dijo Yusuf con voz cansada y profunda tristeza. No es una metáfora ni una exageración, es el precio de seguir a Cristo donde no está permitido. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Nadia con la duda reflejada en sus ojos. ¿Rendirnos? ¿Dejar que el miedo nos venza? No, respondió Karim con una firmeza que me sorprendió. No podemos rendirnos. Quemé la Biblia, me burlé de Dios, y Él no se dio por vencido. ¿Cómo podría rendirme ahora? Sus palabras cayeron como piedras en un lago en calma, creando ondas que nos impactaron a todos. Karim tiene razón, dije, pero debemos ser más cuidadosos, más sensatos. Nada de reuniones grandes por ahora, nada de fiestas en casa. Reunámonos en parejas, en lugares públicos, como amigos tomando un... ¿Y las Biblias?, preguntó Leila preocupada. Digitalicémoslo todo, respondí. Memoricemos pasajes y guardemos copias en memorias USB. Podemos escondernos, pero mantengámonos firmes. ¿Y qué hay de los nuevos creyentes? ¿Los 3 jóvenes a quienes Karim está discipulando?, preguntó Fátima. Karim se inclinó hacia adelante, decidido. Asumo la responsabilidad. Les enseñaré, uno por uno, en completo secreto, sin que se enteren de los demás hasta que sea seguro. Así que decidimos. No huiríamos, pero tampoco seríamos imprudentes. Nos adaptaríamos, sobreviviríamos y seguiríamos difundiendo la fe, aunque fuera en voz baja. Pero una pregunta permanecía en el aire, pesada, asfixiante. ¿Quién nos había traicionado? La respuesta llegó una semana después, de la manera más dolorosa posible. Era una noche tranquila cuando Yusuf me llamó. Su voz era apenas un susurro. Omar, ven a mi casa ahora. Ya sé quién eres. Conduje por las calles vacías de Marrakech, con el corazón acelerado y lleno de aprensión. Cuando llegué, Yusuf estaba sentado en la sala, sosteniendo un papel con manos temblorosas. Temblaba al hablar. Era mi vecino, dijo Yusuf, incapaz de levantar la vista. Ibrahim, el hombre que vive 2 casas más abajo de... Parpadeé con incredulidad. Ibrahim, que parecía tan común, siempre educado, un comerciante de alfombras de unos 50 años, un hombre que saludaba a todos con una sonrisa, y fue a la policía. Les contó todo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Yusuf dijo que su hijo escuchó a su padre hablando con otro vecino, alardeando de haber limpiado el barrio. Dijo que era un deber sagrado proteger la verdadera fe. No fue por dinero, ni por despecho, fue por convicción. Creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté con la angustia apretándome el pecho. Yusuf levantó la vista, con los ojos rojos pero firmes. Oremos por él, dijo simplemente, y sigamos adelante, porque si huimos ahora, si dejamos que el miedo gane, perderemos. No es Ibrahim quien gana, sino el miedo, y el miedo no triunfaría. Esa noche, nos arrodillamos juntos y oramos por Ibrahim. Le pedimos a Dios que tocara su corazón, que le abriera los ojos a la verdad, que lo salvara de esa ceguera espiritual. Fue una de las oraciones más difíciles de mi vida, porque perdonar y amar a alguien que te traiciona tan profundamente duele muchísimo, pero eso es lo que significa seguir a Jesús. Amar incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando la traición viene de alguien que vive a 2 puertas de distancia. Han pasado 2 años desde aquella noche, 2 años desde que vi las páginas de la Biblia quemada retorcerse en las llamas, desde que escuché el feroz desafío de Karim resonar en la casa de Yusuf, y pensé que todo estaba perdido. Pero hoy, teniendo una nueva Biblia en mis manos, veo las cosas de otra manera. Dios nunca pierde, simplemente siembra las semillas de maneras que no entendemos. Esta Biblia es diferente a la que quemaron, pequeña, de páginas delgadas, encuadernada para parecer un simple folleto. Provenía de una red secreta de creyentes en Tánger, enviada en paquetes ocultos entre ropa usada o piezas de coche. Lo abro y respiro. El olor a papel nuevo, a tinta fresca, es pura esperanza. Es lo opuesto al acre olor a humo que se ha grabado en mí, pero cada vez que huelo ese aroma recuerdo el precio del... Ahora estoy en un pequeño apartamento en el barrio de Gelí, sentado frente a un chico de 17 años llamado Merdi. Tiene los ojos hundidos, marcados por el dolor de tantas lágrimas. Me contó que su padre lo golpea cuando encuentra versículos del Nuevo Testamento bateados en su cuadro. Su madre de hablarle, y sus hermanos lo llaman traidor. ¿Vale la pena?, pregunta con la voz entre... ¿Vale la pena perderlo todo por esto? Pienso en recitar versos, recitar promesas, pero elijo contar la historia de... Hablo del joven que quemó la Biblia y desafió a Dios. Hablo de la luz blanca que brilló en la oscuridad, de la voz que pronunció 4 palabras que lo cambiaron todo. Hablo del perseguidor que se convirtió en discípulo. Los ojos de Merdi se llenan de lágrimas, pero esta vez son diferentes. Son lágrimas de reconocimiento, de esperanza. ¿Y dónde está ahora?, pregunta con una mezcla de curiosidad y... En las montañas del Atlas, respondo. Le dije a Merdi que Karim está discipulando a otros jóvenes.
formando una comunidad secreta de creyentes en pueblos donde nadie imaginaría que existiera una iglesia. Porque eso es exactamente lo que está haciendo ahora. Tras los ataques, Karim decidió que la ciudad era demasiado peligrosa para continuar. Así que se dirigió a las montañas, al Atlas, donde las tradiciones son diferentes, donde la vigilancia es menor y donde puede moverse con mayor libertad. La última vez que hablamos, me dijo que ahora hay 12 creyentes en su red, 12 personas que se reúnen en cuevas, en campos abiertos bajo las estrellas, en casas de pastores que no hacen preguntas. Sonrió, rompiendo las cicatrices de su rostro, y dijo: las páginas que quemé se han multiplicado. Por cada una que destruyeron, Dios plantó 10 corazones más. Yusuf sigue en Marrakech, pero tuvo que mudarse a otro barrio porque su vecino, Ibrahim, no dejaba de vigilarlo. Youssef perdió su trabajo en la tienda de especias cuando el dueño descubrió su fe. Ahora trabaja como mecánico en un taller de reparación de motocicletas. Lo cual es irónico, considerando que fue una motocicleta la que casi le costó la vida al que ahora es su hermano más cercano. Leila permanece en el hospital, aprovechando su puesto para atender discretamente a los pacientes moribundos, susurrándoles la esperanza que ha encontrado en Cristo. 3 enfermeras ya se han convertido gracias a su discreto testimonio. Fátima finalmente huyó, no por miedo, sino porque su esposo amenazó con matarla, diciendo que se divorciaría de ella y les quitaría a sus hijos. Ahora está en Barcelona, en una iglesia que acoge a refugiados de fe. Me escribe todos los meses y me dice que reza por nosotros a diario. Habla de cuánto extraña Marrakech, pero sabe que Dios la ha puesto justo donde debe estar. Nuestra comunidad ya no es la misma de antes. Ya no somos 15 personas cantando juntas con las ventanas cerradas. Somos 6 en Marrakech, 12 en las montañas y 15 repartidas por toda Europa. Seguimos conectados. Seguimos siendo una familia y seguimos creciendo. Merdi me mira con esa mezcla de miedo y esperanza que reconozco también. Quiero seguir a Jesús, dice, pero tengo miedo. El miedo nunca desaparece del todo, respondo con sinceridad. Todavía siento miedo cada vez que conozco a alguien, cada vez que abro la Biblia, cada vez que rezo en voz alta, pero el miedo ya no me controla, porque hay algo más grande, el amor de un Dios que no me ha abandonado, que no ha abandonado a Karim, y que no te abandonará a ti. Pasamos la siguiente hora leyendo junto. Le hablo de Jesús, en la cruz, en la tumba vacía, en la promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Cuando se va, me quedo sola en el apartamento. Me acerco a la ventana y miro la ciudad donde nací. Marrakech, con sus mercados ruidosos y secretos silenciosos, su belleza visible y su dolor oculto. Pienso en Ibrahim, el vecino que nos traicionó. He rezado por él cientos de veces. Aún no sé si Dios ha tocado su corazón, pero nunca dejo de orar. Porque así es como funciona. Oramos por quienes nos persiguen, amamos a quienes nos odian, bendecimos a quienes nos maldicen. No porque seamos perfectos, sino porque servimos a un Dios que es perfecto. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Karim. Otro joven aceptó a Cristo. Se llama Younes, tiene 19 años. Quemó su propia Biblia hace una... Dios tiene sentido del humor, ¿no crees? Sonríe. Sí, Dios tiene sentido del humor y planes que van mucho más allá de nuestra limitada comprensión. Cierro los ojos y rezo. Rezo por Merdi, por Karim, por Younes. Rezo por los que huyeron y los que se quedan. Rezo por quienes aún no conocen a Cristo, pero que pronto lo conocerán. Rezo por Ibrahim, por Amine, por Hicham, y por ustedes que escuchan esta historia. Porque si algo he aprendido en estos 2 años, es que las historias de fe no solo sirven para informar, sino también para inspirar, para recordarnos que Dios sigue obrando, sigue transformando corazones, sigue convirtiendo cenizas en belleza. Si alguna vez has tenido que elegir entre el silencio y la fe, si alguna vez te ha costado creer en lo invisible, si alguna vez te has sentido solo en tu convicción, deja un comentario. Miles de creyentes sufren persecución ahora mismo, en lugares que ni siquiera podemos nombrar. Cada me gusta ayuda a que esta historia llegue a quienes más la necesitan. Suscríbete para que podamos seguir llevando estas voces a más corazones, porque estas historias existen y por eso decidimos contarlas juntos. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te fue útil, compártela con quien creas que la necesite. Así es como el amor y la fe crecen, de corazón a corazón. Cierro la Biblia con cuidado y la guardo. Mañana conoceré a otro joven, pasado mañana, a otro. Y seguiré así mientras Dios me dé, porque ni el fuego, ni el odio, ni la persecución pueden borrar la palabra de Dios. Las páginas que ardieron se convirtieron en semillas, y las semillas siempre encuentran la manera de crecer.